nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Michel Bonifaz, continuamos nuestras reflexiones ahora como conclusión del Catecismo Básico para Adultos. Hemos explicado este breve Catecismo Católico Bíblico Apologético, todas las secciones, la fe, la moral, mandamientos, sacramentos, oración, y como conclusión tenemos un artículo muy hermoso sobre el catecismo, su necesidad y sus frutos. En este artículo veremos lo que dicen los papas, lo que dice la Sagrada Escritura, lo que dice el magisterio de la Iglesia y lo que dicen los santos acerca del catecismo, de la importancia de dar catecismo, que es concretamente la crema de la palabra de Dios comunicada a la juventud. El Papa San Pío X, hace más de 100 años, decía: la sociedad está enferma. La sociedad está enferma, ¿y qué enfermedad? En el inicio del siglo XX, el Papa San Pío X hacía este diagnóstico, que a mi sentir vale oro. Nuestro mundo sufre un mal. ¿Y cuál mal? La lejanía de Dios. Los hombres se han alejado de Dios, han prescindido de Él, lo han ignorado en el ordenamiento político-social. Todo lo demás son claras consecuencias de esta postura. Entonces, si un pueblo, si una nación en sus leyes ignora a Dios y hace leyes, digamos, paganas, ateas, ¿cómo quieren que tengan la paz? Porque la paz, concretamente, ¿qué es? Es la tranquilidad del orden, decía Santo Agustín, ¿no? Entonces, si los hombres perturban el orden natural puesto en la creación por el Creador, no pueden tener la paz. Hagan lo que quieran, no va a funcionar. Entonces dice, nuestro mundo sufre un mal. ¿Y cuál mal? La lejanía de Dios. La lejanía de Dios. Si la gente siguiera únicamente los 10 mandamientos, ¿es suficiente? ¿En qué sentido? Esto defiende la persona. Realmente la mejor manera de hacer respetar lo que llamamos derechos humanos hoy, con mucho orgullo, viene a enseñar los 10 mandamientos, porque si Dios no existe, ¿qué es el hombre? ¿Qué vale el hombre? Nada. Si no se tiene cuenta de Dios, al contrario, cuando Dios dice, por ejemplo, no matarás, defiende la vida humana. No robarás, defiende la propiedad ajena. No fornicarás o no desearás la mujer o esposa ajeno, defiende la familia. No desearás los bienes ajenos, defiende todo. Entonces la sociedad se enferma porque los hombres han prescindido de Dios, han ignorado a Dios en la organización político y social. Lo demás son claras consecuencias. Y el Santo Papa tuvo la percepción fina de los hombres que pulsan de cerca las conciencias. Nuestros pueblos pierden la fe porque una plaga corroe los fundamentos en que se apoya. ¿Y cuál es esta plaga? Bien, la ignorancia religiosa. ¿Y qué propone? Es necesario enseñar el catecismo. De veras, esto vale oro. Estas citas que estoy citando las saqué del libro del padre José María Javier, Pío X, Historia ejemplar y divertida del Papa Santo y querido de nuestro siglo, Madrid, 1984, página 200 y siguientes. Entonces, nuestros pueblos pierden la fe. ¿Y por qué la pierden? Porque hay una plaga. ¿Y qué es una plaga? Algo que destruye. Pierden la fe porque hay una plaga que corroe, que corta las raíces de la fe. ¿Y cuál es esta plaga? Bien, se llama ignorancia religiosa. ¿Y qué propuso el Papa? Bien, enseñar el catecismo. ¿Por qué el catecismo? Porque es la crema de la Biblia, lo más importante que hay en la revelación divina. El Papa quiere que se dé a cada bautizado desde la niñez un profundo conocimiento de Cristo y de su santa ley, para poder hacer frente a las fuerzas anticristianas y también a sus propias pasiones. En efecto, durante 3 siglos, dice el Papa, durante 3 siglos, hoy diríamos 4, el esfuerzo del mal por desenraizar del corazón de los hombres el pensamiento de Dios
ha sido titánico, muy grande, durante 4 siglos. Desde, podemos decir, los años 1750 hasta la fecha, se hicieron esfuerzos enormes, enormes, para quitar, para arrancar del corazón del hombre el pensamiento de Dios. Se ha acostumbrado a los pueblos a vivir sin Dios. Sin Dios existe, pero no importa. Y muchos católicos hoy viven como si Dios no existiera. Se ha acostumbrado a los pueblos a vivir sin Dios. La sociedad contemporánea recoge los frutos de siembra satánica. Es fuerte, ¿eh? Pero es verdad. Siembra satánica. Satanás trabaja y tiene su ejército. Crece la intranquilidad, crece la injusticia. Es absurdo buscar la justicia y la paz lejos de Dios. Donde falta Dios, reina la injusticia, y apartada de la justicia, la paz se desploma, dice el mismo Papa. Podríamos alargar o explicitar mucho este párrafo. Realmente es verdad. El esfuerzo del mal de las organizaciones comunistas, masónicas, liberales, protestantes, anticristianas, para desenraizar del corazón de los hombres el pensamiento de Dios ha sido titánico, muy grande. En la encíclica Humanum Genus de León XIII, el Papa dice: los masones son sinagoga de Satanás. La masonería es sinagoga de Satanás. Dice también que los masones quieren quitar de la vida de los pueblos cristianos todo lo que trajo Cristo a su iglesia y poner en lugar del evangelio el naturalismo. ¿Qué es naturalismo? Pues que no hay pecado, que no hay nuestra desgracia, y que todo es normal. Todo es normal. Y esto es lo que nos lleva hoy al relativismo absoluto, al punto de quieren casar hombre con hombre y el aborto y todo lo demás. Entonces aquí dice, la sociedad actual recoge los frutos de siembra satánica. Y es verdad, el hecho de matar niños en el seno materno, ni siquiera los animales hacen eso. Cuando un león ataca a la leona con sus chiquillos, hace todo lo posible para defenderse, defender sus chiquillos, y logra, muchas veces logra. Hoy es el doctor, el padre, la madre, que van a hacer pedazos a un ser humano en el seno materno. Esto es fruto de siembra satánica. Entonces, el Papa dice, para remediar la crisis espiritual y social actual, que causa la dislocación de la familia y de la sociedad, para proteger a los jóvenes contra los vicios y las sectas, ¿qué solución tiene la Iglesia Católica? ¿Qué nos dice? Entonces, para proteger la familia, la juventud y las generaciones futuras y salvarlos, ¿qué solución tiene la Iglesia Católica? Bien, el Papa ya lo dijo: enseñar a las nuevas generaciones un verdadero catecismo católico que contenga el conjunto integral de la fe, de la moral y del culto católico. Entonces, en este artículo vamos a ver lo que dicen la Sagrada Biblia, el magisterio de la Iglesia en su derecho canónico, los papas y los santos acerca de la necesidad, utilidad de una sólida formación religiosa. Ahora, ¿qué dice la Sagrada Escritura acerca de la ignorancia religiosa? La Biblia enseña que la ignorancia de las cosas de Dios es el peor de los males. En efecto, ¿de dónde viene que la mentira y la maldición, el homicidio y el robo, el adulterio lo inunden todo, y que una maldad alcanza otra, sino de que no hay ciencia de Dios sobre la tierra? Oseas capítulo 4:1. Y es verdad, hoy ¿qué diría? Igual, mentira, maldición, homicidio, aborto, robo, fraude, adulterio, inunden todo, y que una maldad alcanza otra. Dios mismo se queja diciendo: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Oseas 4:6. Leyendo la historia, yo me doy cuenta de una cosa: todo consiste en lo que el hombre tiene en la cabeza. Mire los romanos, por ejemplo, cómo obligaban miles y miles de personas a matarse unos a otros para divertirse, ¿no? Mire, por ejemplo, los pueblos, aztecas, que habían sometido varios pueblos otros
pueblos y cómo les obligaban a darles como impuestos hombres para sacrificarlos. Y cómo al cristianizarse cambiaron. Y cómo ahora al paganizarse matan a sus propios hijos en seno materno. Entonces, todo depende de lo que el hombre tiene en la cabeza. La cabeza es como un vaso, depende del contenido. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. En efecto, el niño instruido en la ciencia de Dios e inclinado a la práctica de la virtud desde sus tiernos años, rara vez olvidará en lo restante de su vida los principios grabados en su corazón. Esto lo dice también la Biblia, Proverbios 22:6. El niño instruido desde sus tiernos años, rara vez olvidará lo que aprendió en su vida. En el bautismo, el niño recibe la fe en germen junto con la gracia. Es preciso, durante su niñez, juventud, explicarle esta misma fe sintetizada, resumida, en un librito que llamamos catecismo. Catecismo, ustedes saben, viene del griego kat-eco. La palabra de Dios hace eco en el oído para bajar en el corazón, digamos, para subir la mente más bien. Kat-eco es la palabra de Dios explicada. De hecho, nuestro Señor no mandó escribir Biblia. No dice esto. Dice que vayan, prediquen y les promete su Espíritu Santo. Entonces, esta predicación oralmente transmitida se transmite cada domingo en la iglesia por el sacerdote, claro, y también se transmite a los que van a ser bautizados, si son grandes, y a los chiquitos, claro. Y después esta enseñanza sistematizada en preguntas y respuestas, llamamos catecismo, pero no es el libro, es la transmisión de la fe cristiana. Entonces, el catecismo que contiene el resumen de la fe, de la doctrina católica, debe necesariamente tener 4 partes. Si un catecismo no tiene 4 partes, no es católico. Bien, primera parte, contiene todas las verdades que Dios nos reveló, el dogma, o sea, el credo, la fe, es muy importante. ¿Por qué? Porque la fe es la base de la moral. Si no hay fe, ¿en qué se basa la moral? En nada, en el aire. Son palabras vacías. Primero, entonces la Iglesia sintetizó lo que debemos creer en 12 artículos, que son 12 artículos del credo. Ahora el protestantismo, que falsifica el cristianismo, toma la Biblia y lea. ¿Y de dónde va a sacar? Como si tuviera 10.000 toneladas de tierra y va a sacar medio kilo de oro. Mucho trabajo, ¿no? Pero sacar todo el oro y dártelo en la mano es mucho mejor. Es mucho mejor. Entonces el catecismo en el credo, ¿quién es Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué creemos que hay Dios? Dios creador de los ángeles, creador de los ángeles, y después ángeles pecadores, los demonios. Después Dios creó el hombre, y el hombre pecó, Dios promete un Salvador. Ese Salvador es Jesucristo, y Jesucristo se encarna, Dios encarnado, muere en la cruz, nos merece la salvación, resucita y confiesa la salvación a la iglesia, y la iglesia comunica la salvación de Cristo. Y dijo a los hombres de iglesia, a los apóstoles: quien os escucha, me escucha; quien os rechaza, me rechaza. Entonces aquí también es muy, muy importante saber esto. Creo en la iglesia, creo en el Espíritu Santo, la iglesia católica, comunión de los santos, la iglesia universal, perdón de los pecados, resurrección de la carne, la vida eterna. Amén, el credo. Y este credo da fuerza a la segunda parte de la doctrina, que es la moral, que son los mandamientos, las virtudes y el pecado. Segunda parte, los mandamientos. Y después la tercera parte y cuarta parte del catecismo, de la doctrina cristiana, son los medios de santificación, que son los sacramentos, el culto y la oración. Entonces, un catecismo verdadero debe necesariamente tener 4 partes: la fe, credo, los mandamientos, moral, los sacramentos y la oración. Es como un carro con 4 ruedas. Un carro que no tiene 4 ruedas no funciona, no avanza. Por ejemplo, para dar un ejemplo, usted tiene un carro, está manejando, ¿no? Necesita la señalización, eso es el credo. Necesita la autopista, los carriles, ¿sí? Pero con señalización. En una curva peligrosa, si te dicen: cuidado, 30 kilómetros por hora, no es capricho del ingeniero, porque hay un barranco abajo y curva peligrosa. Entonces, si usted obedece a la señalización que puso el ingeniero, para tu bien, usted va a evitar el accidente.
Pero si en lugar de 30 kilómetros por hora haces 130, puedes hacerlo, pero vas a caer en barranco. Esos son los mandamientos. Pero también para que el carro avanza, además de la señalización de los carriles del camino, necesita gasolina, agua, aceite, que son los sacramentos de la oración. Ahora, si el niño sabe estas 4 partes de la doctrina, después, por ejemplo, cuando un niño peca, él sabe que pecó, porque tiene los 10 mandamientos. ¿Y cómo librarme del pecado? Mediante la confesión. Entonces, un catecismo católico sintetiza todo lo importante de la Biblia en estas 4 partes. ¿Acaso Cristo, hablando de la predicación, de la doctrina, acaso Cristo no dijo a los apóstoles y a sus sucesores, obispos, sacerdotes, de predicar a todos los pueblos el Evangelio, enseñándoles a conservar todo cuanto nos ha mandado? Sí lo dijo en San Mateo 28, 19, 20. ¿Y cómo conservarán lo que mandó Cristo si no lo conocen? ¿Cómo conservarán, aplicarán, vivirán según lo que Cristo dijo si no lo conocen? ¿Y cómo lo conocerán realmente si los jóvenes quedan con unas nociones adquiridas para la primera comunión y que rápidamente se olvidan y se hacen confusas en su mente? No es posible. Un niño que hizo primaria no es ingeniero. Después, si nunca lee algo, puede hasta olvidar de leer, de saber leer. Ahora, para evitar esta plaga de la ignorancia religiosa, la Iglesia, en su magisterio, en nombre de Cristo, insiste mucho sobre la comunicación fiel y completa a la doctrina de Cristo, claramente presentada en el catecismo y el catecismo tradicional. Ahí es mucho más sintético, mucho más rico, mucho más claro. ¿Y qué dice la Iglesia en su derecho canónico? Bien, dice cosas muy interesantes. Realmente yo quedé asombrado al leer esto. Entonces, ¿qué dice la Iglesia en el derecho canónico? Bien, la Iglesia manda diciendo, es deber propio y gravísimo, no dice grave, dice gravísimo, especialmente de los pastores de almas, el procurar la instrucción catequística del pueblo cristiano. Entonces, es deber propio y gravísimo. ¿De quién? Especialmente de los pastores de almas, digamos los obispos y los sacerdotes, el procurar la instrucción catequística del pueblo cristiano. Esto está en derecho canónico, el antiguo canon 1329 y el nuevo derecho canónico, canon 774. Realmente es muy importante esto. Es deber, no dice grave, dice gravísimo y propio de los pastores de almas, el procurar la instrucción catequística del pueblo cristiano. Otro canon del derecho canónico de 1917, del antiguo, canon 1336, dice, no solamente los padres de familia y los demás que hacen sus veces, sino también los amos y padrinos tienen obligación de procurar que todos sus súbditos o encomendados aprendan el catecismo. No solamente los padres y los demás que hacen sus veces, también los amos, patronos y padrinos tienen la obligación de ayudar a su gente que aprenda el catecismo. ¿Por qué? Porque realmente es el libro de la salvación, crema de la Biblia. Otro canon, 1372 del antiguo derecho canónico. Todos los fieles han de ser educados desde la infancia, de tal suerte que no solo no se les enseñe ninguna cosa contraria a la religión cristiana y a la universidad de las costumbres, sino que ha de ocupar el primer lugar la instrucción religiosa y moral. Entonces aquí la Iglesia en su derecho dice, todos los fieles deben ser educados desde la infancia en la religión católica y no se debe enseñarles algo contrario a la fe, a la moral católica, por ejemplo, la educación sexual o esto, aquello que inventada para iniciar los vicios, los pobres muchachos, sino que ha de ocupar en primer lugar la instrucción religiosa y moral. No solamente los padres, sino también cuantos hacen sus veces, tienen derecho y deber gravísimo de procurar la educación cristiana de los hijos. Entonces, es un deber también gravísimo, no solo de los padres, también de los padrinos, de procurar la educación cristiana de los niños.
y finalmente el canon 1373 del antiguo derecho y el canon 776 a 780 del nuevo derecho canónico. Dice esto: en toda escuela elemental se ha de dar a los niños una instrucción religiosa proporcionada a su edad. A los jóvenes que frecuentan las escuelas medias superiores se les debe dar una instrucción religiosa más completa. Y bien, hoy, por desgracia de los tiempos de los pueblos, los más pobres que van a las escuelas públicas ya no tienen catecismo. Entonces crecen realmente como paganos y después llegan los problemas. Entonces, esto es lo que dice el derecho canónico. Ahora, en la charla siguiente vamos a ver lo que dicen los papas acerca de este tema.